con ustedes algo relacionado a la teoría del delito y al proceso penal acusatorio. Quiero compartir algunas reflexiones que se dan a partir de la reforma de junio del 2008 en México. Esto generó un cambio de estructura procesal, como todos lo sabemos, y ha motivado una considerable producción literaria que refleja el esfuerzo por explicar las diversas etapas del proceso penal acusatorio. Penalistas y académicos de gran prestigio, incluso con visiones totalmente discordantes, aportan elementos de reflexión, no solamente teóricos, sino también prácticos sobre las nuevas reglas procesales, que sin lugar a dudas han contribuido a la comprensión del tema y para establecer parámetros en las actuaciones de los operadores del proceso, facilitando la implementación de la reforma constitucional. También en esta dinámica de cambios surge la postura de considerar que la teoría del delito dejará de tener aplicabilidad. Entre otras consideraciones, por lo pragmático del proceso penal y por no considerarse una herramienta útil para explicar el derecho penal mexicano. Hay quien ha cuestionado incluso la cientificidad de la teoría del delito y en algunos casos suponiendo que la teoría del delito va a ser sustituida por la teoría del caso. Lo anterior es importante tomarlo dentro de los parámetros en los cuales fueron expuestos. Más allá de apasionamientos polarizantes que devienen en expresiones grotescas, por decirlo menos, muestran una intolerancia intelectual y generan muy buen pretexto para reflexionar sobre este tema. En esa intención y con ánimo de darle estructura al argumento que se pretende desarrollar, conviene dar inicio con una pregunta básica, pero en esencia provocadora para los juristas. ¿El derecho es una ciencia? La respuesta es contundente. El derecho por sí mismo no es una ciencia. Si por ciencia entendemos el conjunto organizado de conocimientos sobre una materia determinada a los que se llega mediante la observación y análisis de sus fenómenos, causas y efectos. Y si bien es cierto el derecho es un discurso preceptivo, ordenado e integrado con normas jurídicas, también lo es que es una expresión del poder del Estado y entonces, por sí misma, las normas jurídicas no pueden considerarse como ciencia, porque el Estado, en el ejercicio de su potestad, no estudia a las normas jurídicas, sino las aplica. Entenderlo en sentido distinto es darle al legislador la categoría de científico. Ni tampoco es técnicamente correcto pretender justificar que por aplicar un método para legislar se puede atribuir un grado de cientificidad al derecho. No hay que confundir los propósitos. Mientras los métodos en las ciencias tienen como fin llegar a conocer el objeto de estudio, el método legislativo tiene como finalidad la elaboración de las normas jurídicas. Además de que no todo método es científico. Sin embargo, la norma jurídica es objeto de conocimiento en sí mismo, por formar parte de la realidad y puede ser estudiada por distintas áreas del conocimiento. Por ejemplo, la historia, y así tenemos la historia del derecho. Puede ser estudiada la norma jurídica por la sociología y entonces dará como resultado la sociología jurídica. La norma puede ser estudiada por la filosofía y entonces tenemos la filosofía del derecho. Y así sucesivamente las diversas áreas que van estudiando a las normas jurídicas como objeto propiamente de su interés. La norma jurídica como objeto de conocimiento puede motivar entonces el interés intelectual de muchas áreas del saber en las que se aplican diferentes metodologías, por lo que las conclusiones a las que se llegarán serán múltiples y muy diversas. Y bajo esta misma vertiente
es de resaltar que la norma jurídica también puede ser objeto de estudio de la ciencia, lo que va a dar como consecuencia las ciencias jurídicas. Ahora bien, es una constante también cuando se aborda este tipo de temas, de una manera prácticamente irreflexiva, que cuando se habla de ciencia jurídica, también surja la expresión de dogmática jurídica, como su equivalente o como un sinónimo. Incluso se le ha llegado a atribuir una categoría de método, lo cual en ambos sentidos es una visión eminentemente errática. Por lo siguiente, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en una de sus acepciones define al dogma como proposición que se asienta por firme y cierta como principio innegable de una ciencia. Cuando la norma jurídica es estudiada por la ciencia, no cuestiona su validez, ni su existencia, la da por firme y cierta, es decir, la acepta como lo que es, una expresión del poder del Estado, y no cuestiona si es justa o no, su impacto social o la legitimidad de su origen. Eso es motivo de estudio de otras áreas del conocimiento, como ya se expresó, la filosofía, la ética, la sociología, en fin. En tal sentido, cuando la norma jurídica se vuelve objeto de estudio de la ciencia, ésta la acepta de manera totalmente dogmática, por las razones anteriormente expuestas, y de ahí parte para su estudio y análisis, desestimando todo aquello que considere metajurídico. No porque no sea importante, sino porque eso forma parte de otras áreas del conocimiento. Así pues, como resultado de este proceso intelectual, se produce el conocimiento científico, es decir, como el discurso lógicamente estructurado, producto de la integración sujeto-objeto, seguida con base en una estrategia, es decir, un método racionalmente determinado, que ofrece las condiciones con las cuales dichos predicados pueden superar su prueba de problematización, es decir, sus cuestionamientos. El conocimiento tiene como fin la búsqueda de un mayor grado de certeza, y el conocimiento científico destierra los subjetivismos. Por eso es preciso, objetivo, es universal, entiéndase en este sentido, como válido y además es comprobable. En este orden de ideas, es de gran importancia recordar que la destilación del conocimiento científico se expresa mediante teorías, por lo que es factible afirmar que la teoría constituye el lenguaje de la ciencia y la teoría a su vez se conforma de conceptos que fueron creados precisamente como herramientas lingüísticas que permiten interpretar, entender y dar una explicación a la realidad. Por esta razón, cuando son estudiadas las normas jurídicas de manera general, desde una perspectiva científica, el resultado será una teoría general del derecho. Lo mismo sucede justamente con el delito, el cual puede ser objeto de estudio de muy diversas ramas del conocimiento, pero al ser objeto de estudio de la ciencia penal, dará como resultado la teoría del delito. Y dependiendo del método que se utilice, gestará las diversas teorías que conocemos, tales como el causalismo clásico, el causalismo neoclásico, el finalismo, el funcionalismo moderado o bien el funcionalismo radical. Y es aquí cuando conviene hacer el siguiente cuestionamiento. ¿Cómo se le puede dar utilidad a las teorías del delito en la práctica? Bueno, la respuesta es precisamente a través de la política criminal que cada estado pueda llegar a adoptar. En efecto,
La influencia de las diversas teorías del delito se encuentran reflejadas en los conceptos que devienen de ellas y de los cuales el legislador toma para el diseño de las normas jurídico-penales. En este ejercicio legislativo, los conceptos dejan de tener su estatus teórico para convertirse en normas jurídico-penales positivas y vigentes. En concordancia con lo esgrimido con antelación y a manera de conclusión, es posible sostener que no existe justificación alguna para que la teoría del delito como producto de la ciencia jurídico-penal deje de tener aplicabilidad por la implementación del proceso penal acusatorio. Muy por el contrario, la implementación del nuevo paradigma procesal brinda a la ciencia penal la gran oportunidad para que a partir de sus explicaciones conceptuales, se cumplan con los objetivos constitucionales planteados en este rubro, considerando que la reforma es eminentemente adjetiva y no sustantiva. Además de que el conocimiento de la teoría del delito como expresión de la ciencia jurídico-penal da la pauta para identificar las corrientes teóricas que sigue el legislador, proporcionar elementos para una adecuada argumentación jurídica, brinda alternativas de solución y además permite realizar propuestas que mejoren la legislación penal para que operativamente se alcancen los objetivos de justicia. De igual forma, tampoco existe un asidero justificante para suponer que la teoría del delito pueda ser sustituida por la teoría del caso, por ser una expresión meramente indicativa y no producto de la actividad científica, además de que en estricto sentido metodológico no alcanza el rango propiamente de teoría, sino apenas de una hipótesis de trabajo de investigación. De tal suerte que no existe en estricto sentido metodológico, y permítanme ser enfático en esto, ninguna justificación que dé paso a poder considerar que la teoría del delito como consecuencia o producto de la ciencia jurídico-penal pueda dejar de tener aplicabilidad. Y tampoco existe la posibilidad de que sea sustituida por la teoría del caso como se ha expuesto. Muchas gracias.